Buenas tardes a todos, mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de Sofras News Latam y aquí tengo la oportunidad de conversar con Fernando Storni, que es el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Hola Fernando, Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿todo bien? Muchas gracias por participar y me gustaría hablar acerca de los informes que ustedes publican mensualmente, los números que estudian desde la Cámara, principalmente sobre la oferta de carne de nuestro país. Me gustaría saber qué están observando ustedes con esta suba de precios que publica mensualmente el INDEC y cómo ustedes pueden asimilar esto con una caída del consumo a partir de estos números que ustedes publican. A ver, nosotros generamos en nuestro informe un relevamiento que hacemos de todos los socios, eso lo complementamos con información que tiene Senasa con respecto a los stocks, eso nos da un pantallazo de cómo vienen los corrales, ¿sí? Que terminan animales, tanto para ofrecer al mercado de consumo doméstico como para la exportación. Eh, y lo que vimos durante el mes pasado fue una caída de la ocupación leve de un 1% en el caso del relevamiento que hacemos nosotros, los corrales con una ocupación de alrededor de un 63%, para que entiendan más o menos, es un número normal para esta época, lo que tenemos siempre es una subida, la zafra de terneros que se ubica en marzo, abril, mayo como época fuerte, y ahí llegamos a una ocupación usualmente del 70-72% de ocupación. Eh, Esta caída quizás obedece a temas particulares, en realidad, cuando la comparación la ves con respecto al mes anterior, durante diciembre, perdón, hubo una gran oferta de invernada, ¿sí? Esto también se está empezando a ver ahora en febrero, pero enero fue un mes mucho más tranquilo con respecto a la cantidad de oferta y cayó el stock en Senasa, un poco más fuerte que lo que relevamos nosotros, y en el caso nuestro, ese 1%. Después, en cuanto a lo que mencionás con respecto a precios, bueno, estamos viendo eso, estamos viendo que la oferta de animales, la oferta de carne está corta para la demanda, tanto en el mercado doméstico como en el mercado externo. Eso quizás en algún momento empieza a tener un impacto en el consumo. Sí vemos, y si querés lo ponemos de esta manera, nosotros muchas veces hay un grupo de población argentina que por poder adquisitivo ya no consume carne bovina, consume solamente de pollo o alguna otra proteína. Por suerte consumen otras proteínas, por suerte las tenemos, digo, para ofrecer como país, porque no ha caído el consumo de proteínas totales en Argentina, por habitante por año. Pero claro, la carne bovina se hace más restrictiva, si se quiere, para algún grupo de la población. Pero también vemos que hay un grupo de población que todavía sostiene ese consumo, ¿sí? Que está y oscila entre 45 y 50 kilos aproximadamente. Siempre lo sostiene porque, digamos, es gente que tiene trabajo estable, que su poder adquisitivo quizás acompañó, digo, a la inflación durante el año pasado y de alguna manera sostiene el consumo, ¿sí? O prefiere, si se quiere, aunque haya caído su poder adquisitivo en alguna medida, restringir alguna otra cosa a cortar el consumo de carne bovina, ¿sí? El asado o lo que fuera durante la semana, la carne al horno o lo que fuera, digo, lo sostiene de alguna manera. Entonces el panorama, digo, para la actividad en particular, tiene que ver con un mercado con precios históricos, ¿sí? Tanto para la hacienda gorda como para la hacienda invernada, la hacienda que compramos para engordar, eh, pero donde analizamos rentabilidades, el tema está complicado. A pesar de tener precios históricos, las rentabilidades, y quizás lo viste en el informe nuestro, son bajas, ¿no? Nosotros presentamos el informe con una rentabilidad de 5.000 pesos negativos. Es un empate técnico, si querés, para el animal de consumo doméstico. eh, que además, donde uno le pone el costo financiero, eso da una rentabilidad totalmente negativa. Y si bien es una foto y muchas veces se suele acomodar y corregir con alguna variación del precio de la hacienda, es muy difícil y hay que meter muchos kilos hoy dentro del corral para poder dar vuelta a esa ecuación, ¿no? Así que ese es un poco el panorama en el que estamos. Quizás yendo a animales más pesados te permite, con más kilos metidos en el corral, como te decía, empatar esa ecuación o dar la vuelta. Después, si pones el costo financiero, la rentabilidad se te pulveriza. Ujú. Y otra de las cuestiones, además de la baja rentabilidad y también de la caída leve de la ocupación de feedlots que muestra este informe, es
el 74% de los animales en los corrales ya son parte de grandes frigoríficos, dice este documento. Pero me gustaría saber ahora qué está pasando con los pequeños productores que ustedes entrevistaron para hacer este informe. Sí, a ver, dos cosas. Nosotros tenemos una estratificación de ocupación. Yo te dije que el promedio da 63%, o sea, todos los corrales del socio de la Cámara que informan, contemplados como si fuera uno solo, tienen una ocupación del 63%. Cuando yo estratifico eso en el tamaño de empresas, me voy a puntas. Una punta del 73% para establecimientos de más de 10.000 cabezas y una punta del 43% de ocupación para empresas más chicas. Esto se ve hace bastante tiempo de esta manera. Tiene que ver un poco con lo que está pasando en los mercados, donde ves búsqueda de escala para diluir costos, para ser más eficiente y para buscar justamente mayor rentabilidad. Buscan las empresas en general agrandarse en su escala. Y por el contrario, las empresas más chicas tendiendo a disminuir su actividad, ¿sí? A sostener una actividad más chica. Muchas son empresas que comparten personal y recursos con otras actividades y no netamente abocadas al engorde a corral. Después, en el análisis que vos mencionaste con respecto a la exportación, lo que tenemos es lo siguiente. En aquellas empresas que dan servicio de hotelería, es decir, que brindan un servicio para terceros, tienen ocupado dentro de lo que brindan como servicio un 58% con hacienda de exportación y un 42% con hacienda de consumo. Es decir, con la industria de la exportación y la industria del consumo, matarifes y abastecedores que llevan sus animales a engordar a los corrales. No es menor, digo, últimamente este informe nos marcaba más un 50-50 con alguna variación menor y nos encontramos hoy con este plus de 58% para la exportación. Y cuando vemos un dato que empezamos a relevar ahora, que es cuántos animales salen de los corrales para el consumo o para la exportación, el 47% de la hacienda encerrada en los corrales en el mes de enero salió para la faena, para la exportación. Independientemente de que ese animal después se despieza y parte de ese animal se vuelca también al consumo, ¿no? Pero no es menor y tiene que ver, bueno, con esto que estamos viendo, con esta mayor participación de Argentina en los mercados externos, con una demanda externa importante, con esto que vemos de las cuotas que se van acomodando, de la posibilidad quizás de tener esta cuota de Estados Unidos, de lo de Europa. Bueno, todo está como traccionando hacia un animal más pesado, más orientado a la exportación, por el negocio en sí y por esta demanda que tan importante de los mercados externos. ¿Mm? Fernando, antes de consultarte sobre el impacto del acuerdo con la Unión Europea, algo me mencionaste sobre el tema de las cuotas con Estados Unidos y Europa. Otra de las cuestiones que a mí me llamó la atención en el informe es que casi la mitad de las empresas, un 48%, reportan en situación de vaciado. ¿Esto es porque están esperando un escenario con mejores precios o qué estiman ustedes? No, 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 a ver, nosotros lo evaluamos eso todos los meses, tiene más que ver con lo que está sucediendo en la dinámica de los corrales, ¿no? O sea, es un poco lo que hablábamos al principio. Como no se dieron ingresos, hay más empresas que sacaron más hacienda durante enero, ¿sí? De lo que ingresaron. Entonces, tiene que ver con esa situación, probablemente empieza la zafra ahora. Febrero seguramente reporte alguna situación o de paridad o de algunos ingresos mayores a los egresos. Y ya marzo, abril, mayo son meses donde empieza a ingresar hacienda a los corrales. No tenemos una zafra tan definida como antes. No la tenemos por distintos motivos. Uno, porque depende de la situación climatológica. Muchas veces los establecimientos de cría, si están en condiciones buenas, como está pasando hoy en el norte del país, de clima y pasto, bueno, venden los animales más a cuentagotas. Y por otro lado, no hay una necesidad. Con precios tan altos, ese animal para el criador, con menos animales, cubre los gastos fijos que requiere del mes, entonces tiene una obligación menor de venta, si se quiere, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que decíamos de los animales más pesados y la necesidad de meter más kilos, te obliga de alguna manera a estirar esos engordes. Entonces, últimamente lo que vemos es una zafra que es natural y que está algo más concentrada, marzo, abril, mayo, junio, si querés. Y después, ese pico de salidas que muchas veces teníamos y ese temor a una puerta 12 que veíamos, bueno, los corrales van a alargar toda la hacienda que encerraron en la zafra junta, no sucede o sucede en mucha menor medida justamente porque tenemos
esta tracción de animales más pesados y diferentes recorridos en las empresas y dentro de los corrales, ¿no? Animales que están más tiempo, recrías, la zafra ya no va derecho al corral, sino que pasa por el campo para recriarse, para poder entrar más, con más kilos al corrales. Bueno, distintas estrategias que los productores van tomando, que es difícil de evaluarlas en el conjunto porque no tenemos datos, digamos, concretos de eso, más allá del análisis de movimientos, pero que vemos que el productor está yendo cada vez a meter más kilos a pasto si puede, y en el corral para dar vuelta a esa ecuación de relación compra-venta. Bien, Fernando, y para finalizar esta entrevista, te quiero consultar sobre cómo ustedes recibieron el acuerdo firmado entre Mercosur y la Unión Europea, que ustedes pueden observar que podría beneficiar para el campo argentino y en comparación con otros mercados vecinos, con Brasil, con Uruguay, ¿qué podría pasar en la región? Sí, creo que tenemos, a ver, tres cosas que fueron sucediendo entre el fin de año y ahora, importantes, muy importantes para el mercado de carnes. Una, la salvaguarda de China, ¿no? Que otorgó la cuotificación y que esa cuotificación tiene un cupo que es muy similar a lo que exportamos el año pasado, entonces nos deja tranquilos con respecto al mercado asiático. Lo de Estados Unidos, ¿sí? Con esas 80.000 toneladas para este año, que van a empezar a correr ahora en este trimestre, veremos cómo se ejecuta. Hay temas de detalle ahí con respecto a qué puede entrar en ese cupo y qué no, con lo cual tenemos que todavía dilucidar algunas cuestiones, porque aparentemente sería todo carne para cortes, para streaming, carnes magras. Entonces, eso, si querés, te quita un poquito de entusiasmo, pero por otro lado te va a permitir seguramente, primero, ya la cantidad de carne que exportábamos a Estados Unidos por fuera de las 20.000 toneladas, exportarlas con una mejor condición. Y por el otro lado, brindarte una alternativa diferente al mercado chino, donde seguramente podamos trasladar, ¿sí? O se traslade parte de lo que iba para China a Estados Unidos con mejores condiciones. Y respecto a la Unión Europea, nada, otra situación interesante, falta también definir cómo va a darse esta cuota, repartirse esta cuota intra-Mercosur, pero de nuevo pateado al córner, ¿no? Con el tema de judicialización y veremos cuánto tiempo más demanda para poder ponerlo en práctica. De todas formas, son todas, a ver, creo que lo que no hay que hacer es exagerar y subirse a las expectativas. Yo creo que en noviembre, por ejemplo, se comunicó esto de Estados Unidos y fíjate que corrimos hasta ahora, ¿no? Para tener algo de precisiones. Todo eso impacta en los mercados. Entonces, ir con pie de plomo, ir a lo seguro, me parece que los productores no deben subirse a expectativas, deben ser conscientes, hacer los números, lo marcábamos con lo del margen bruto, ¿no? Si vamos a convalidar valores de invernada tan altos, tenemos que tener realmente una perspectiva importante hacia adelante. Entonces, hacer los números, tomar las decisiones en función de lo que uno cree para adelante, pero sin duda que para Argentina son muy buenas noticias. ¿No? Y para eso están los informes que ustedes publican mensualmente para estudiar cuáles son los números y ver cuál es la mejor decisión para tomar. Vamos a estar atentos a eso y vamos a cubrir también todos los datos, los comunicados que ustedes publican mensualmente. Gracias, Fernando, por tu participación. No, por favor, Horacio, a disposición cuando quieran, ningún problema. Claro, hasta pronto. Hasta pronto.